nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo de número 5 y versículo primero de la palabra del Señor. Estamos sirviendo al Señor allí en Argentina, pastoreando. Dios nos ha llamado. Venimos de un hogar pastoral, de una familia misionera. Mi papá ha sido misionero toda su vida. Yo he crecido en el campo misionero. ¡Aleluya! Y desde los 8 años de edad arde en mi corazón una llama por misiones. Aleluya. Cuando nos casamos con mi esposa, el Señor nos ha llevado a la obra misionera, a pastorear, y allí estamos pastoreando, también hoy sirviendo como presidente de la Iglesia Asamblea de Dios Impacto Final, y les traigo el saludo de la congregación de nuestra iglesia central, a donde estamos en la ciudad de Apóstoles, Misiones. Libro de Apocalipsis, capítulo de número 5, versículo primero. Quiero hacer referencia al mayor misionero de la historia, al misionero que nos inspira a todos nosotros a hacer misiones. Dice la palabra del Señor, capítulo 5 de Apocalipsis: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¡Aleluya! Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 Espíritus de Dios enviado por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Amén. A la palabra del Señor. Puede tomar su asiento. El capítulo 5 del libro de Apocalipsis es la continuación de lo que comenzó a ver Juan en el capítulo 4, la adoración celestial. En el capítulo 4 de Apocalipsis hace referencia a la adoración celestial, y el enfoque está en el trono de Dios. Los 24 ancianos, los 4 seres vivientes que adoran día y noche, porque el cielo, para donde nosotros vamos, es lugar de adoración. ¡Aleluya! Oh, aleluya. Cuando yo veo aquí en esta noche pueblos de diferentes países adorando a Dios, nos estamos preparando para el cielo, porque allá vamos a adorar de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, todos los pueblos. Nos uniremos a los 24 ancianos, nos uniremos a la adoración celestial. El cielo no es lugar de silencio, el cielo es lugar de adoración. Y en el capítulo 5
La visión se va a enfocar en el libro que tenía el que estaba sentado en el trono en su mano derecha. Un libro escrito por dentro y por fuera. No era común, no era normal que se escriban de los dos lados del rollo. Pero este libro contenía tanta información que estaba escrito por dentro y por fuera. Sellado con 7 sellos. En la época de Juan, las escrituras eran escritas en rollo de pergamino, y cuando era una escritura importante, cuando era un documento, iba sellado para que únicamente una persona autorizada pudiera abrir el sello y leer esa documentación. Pero no tenía un sello, tenía 7 sellos. Está hablando de la gran importancia del contenido de este libro. No eran 7 libros, era un libro con 7 sellos atados con cuerdas, sellados, como era usual en la época. Al ser un libro y tener 7 sellos para que se pueda leer, tenían que ser desatados los 7 sellos. Este libro, aleluya, que contiene el plan de Dios para la humanidad, los designios de Dios, el propósito de Dios para la raza humana. Este libro que contiene el plan de salvación, el escape para el hombre que después del pecado estaba perdido. Pero cuando el ángel pregona a gran voz y dice: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar su sello? Hay un silencio abrumador. Nadie responde, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, porque no había nadie digno de abrir el libro. Y Juan está llorando, porque como humano no puede saber, no puede conocer los designios de Dios. Si este libro no es abierto, el plan de Dios no se daría a conocer. El plan de salvación no se daría a conocer, no habría esperanza que hoy tenemos, que podemos ir a todo el mundo y predicar el evangelio a todas las criaturas, porque para todo hay esperanza. Hay perdón para el más vil pecador. Y en cuanto Juan está llorando, uno de los ancianos se acerca y le dice: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el león. En Génesis, cuando Jacob bendice a sus hijos, promete a Judá que sus hermanos lo alabarán y se postrarán ante él. Jacob le dice: cachorro de león. Esto hace alusión, es una profecía mesiánica hacia él, el prometido león de la tribu de Judá. La raíz de David, el principio de todas las cosas. Es interesante que David humanamente estuvo antes que Jesús, pero David no es la raíz, Jesús es la raíz, porque mientras humanamente David estuvo primero, Jesús ha existido desde siempre. Él no tiene comienzo ni fin, Él es el alfa y la omega. El león de la tribu de Judá. Pero cuando Juan mira, él no ve un león, sino que él ve un cordero. Y aquí entra el enfoque misionero. Ser misionero es estar dispuesto a renunciar. Ser misionero es estar dispuesto a despojarse de todo. Ser misionero es ponerse en el lugar del otro que necesita.
Misión es tener empatía con los que se pierden. Es ponerse en el lugar de las almas que claman por salvación. Es ponerse en el lugar del pecador que está sufriendo y que está perdido en el pecado. El león de la tribu de Judá. Juan no ve un león, porque el león se hizo cordero, porque solamente un cordero podía ocupar nuestro lugar. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, era un hombre perfecto. Estaba la imago Dei, la imagen de Dios, estaba puesto en el hombre. Pero cuando el hombre pecó, desobedeció la única regla que Dios le había dado. Cuando el hombre desobedece, que el hombre, a la mujer tentada por la serpiente, mantiene una conversación con quien no tenía que mantener, con la serpiente, y desobedece la orden de Dios. La desobediencia, que es pecado, el pecado trajo destrucción a la imagen de Dios que había en el hombre. El pecado trajo deterioro a la imagen de Dios. El pecado trajo la caída, y ahora, a causa del pecado que entró en el hombre, ya no había un hombre a la imagen de Dios. Había un hombre que perdió la imagen de Dios. Había un hombre caído, había un hombre pecador. Dice la Biblia que Dios le tiene que echar fuera del huerto, porque el pecado trajo separación entre Dios y el hombre. Dios, un Dios santo, sumamente santo, ya no podía acercarse al hombre, porque ahora había algo que impedía, que era el pecado del hombre. El pecado trajo una separación. Ahora hay una eternidad, hay un vacío entre el hombre y Dios, y alguien tenía que ser ese puente. Alguien tenía que ser el intermediario para unir ambos extremos, para volver a reconciliar, para unir ambos extremos, la pecaminosidad humana con la santidad divina. Estaba el hombre perdido, la humanidad estaba perdida. Dios, ahora había una separación. Ahora había un gran valle entre Dios y el hombre. Y aquí surge la pregunta de Isaías, capítulo 6, verso 8. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Por algún momento hay un silencio. No hay ángel que quiera venir, no hay serafín que quiera venir, no hay querubín que quiera venir, no hay ni Miguel ni Gabriel. Hay un silencio. Ahora, ¿quién enviaré? El hombre está perdido, la humanidad está perdido, el pecado ha destruido el hombre. ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ocupar el lugar? ¿Quién será el puente? Aleluya. Cuando de repente hay una voz que sale del trono, es la voz del león de la tribu de Judá. ¡Heme aquí! ¡Envíame! Bendito eres, Señor. Ese león, ese león, ese león. León representa fuerza, león representa poder. Aleluya, el león es el rey de las bestias, y el león de la tribu de Judá es el rey de todo el universo. Pero el rey de todo el universo está dispuesto a despojarse de su gloria, está dispuesto a despojarse de su majestad, está dispuesto a dejar su trono y hacerse un cordero. Porque solo un cordero,
Aleluya. La tipología del cordero sustituto comienza cuando Dios hace ropa para el hombre, para Adán y para Eva, que habían pecado. Dios tiene que hacerle ropa con piel de animal. Allí comienza. Grande es tu amor. Allí comienza. Diga al que está a su lado: un inocente tuvo que morir por el pecado del hombre. Dios va a tener que tomar a un animal inocente. El animal, si pudiera hablar, diría: Pastor Renan, pero ¿qué culpa tengo yo? Dios va a tomar el animal, y para sacar la piel del animal, el animal tiene que morir. El animal, si hablara, diría: ¿qué culpa tengo yo? Yo soy inocente. Pero por culpa del pecado del hombre, el inocente tiene que morir. Oh, aleluya. El león se tuvo que hacer cordero, porque solo el cordero podía ocupar nuestro lugar. El cordero es inocencia, el cordero es sustitución, el cordero es sacrificio aceptable. En Génesis Dios cubrió, aleluya, a Adán y a Eva con pieles. Un inocente muere por causa del pecado del hombre. Con Abel Dios aceptó el sacrificio del cordero. La sangre era necesaria. Con Abraham y Isaac Dios proveyó un cordero en la Pascua. El cordero salvaba de la muerte. El cordero era el sacrificio que el pecador tenía que ofrecer para expiación de su pecado. No podía ser un león, tenía que ser un cordero. Entonces el león está dispuesto a hacerse cordero. Misión es renuncia. Misión es estar dispuesto a salir de nuestra área de confort. Misión es estar dispuesto a ponernos en el lugar del otro. El cordero se va a poner en el lugar. A mí me gusta un ejemplo de la sustitución que hay en el libro de Éxodo, capítulo 3, verso 13, que habla del primogénito, y también habla del primogénito del asno. No sé cómo dirán en portugués. 13:13, puede dejarlo allí. Nosotros decimos en español el asno. Éxodo 13:13. Alabado sea Dios. Aleluya. Gloria al Padre. Y dijo en 13:13. Aleluya. Porém, todo primogênito da jumenta resgatarás con un cordeiro, y si no resgatares, cortarleas a cabeza. Quiere decir que cuando nacía una jumenta, cuando nacía un asno, el primogénito del asno, el asno no podía vivir, tenía que morir. Había que cortarle, el dueño del asno le tenía que cortar la cabeza al asno, y el asno tenía que morir. ¿Sabe cuál era la única manera de que el asno pudiera vivir? Si el dueño del asno tomaba un cordero y mataba en su lugar. Aleluia. O único jeito que a jumenta poderia viver é se o dono da jumenta comprava um cordeiro e dizia: este cordeiro vai morrer em teu lugar para que tu vivas. Aleluia. Un asno no podía andar por ahí de cabeza levantada, porque todo aquel que veía un asno, el asno no tenía que tener nariz empinada, porque todo aquel que veía un asno sabía que solo el asno estaba vivo porque el cordero murió en su lugar. Yo no sé si usted se anima a decirle al que está a su lado: tú estás vivo porque el cordero murió por ti. Você está aquí porque el cordero morreu en tu lugar.
Estamos vivos porque el Cordero murió por nosotros. Tenemos salvación porque el Cordero murió por nosotros. Tenemos perdón de pecado porque el Cordero murió por nosotros. No nos podemos creer alguna cosa. Aquí nadie es más que nadie. Aquí nadie es más importante. Todos solo estamos vivos porque el Cordero murió. Alabe al Cordero. Exalta al Cordero. Glorifique al Cordero. El único que se merece gloria es el Cordero, el Cordero, el Cordero, el Cordero. El Cordero, el único que se merece alabanza, es el Cordero, el único importante en este congreso misionero. Es el Cordero, el único que se merece gloria en este congreso. Es el Cordero, da gloria al Cordero, alabanza al Cordero. No nos podemos creer, no nos podemos orgullecer. Fue la gracia. Nosotros somos salvos por gracia. La gracia nos alcanzó. Oh, el Cordero pagó el precio que a nosotros nos tocaba pagar. El Cordero murió en nuestro lugar. El mayor misionero de la historia se puso en el lugar del hombre. El precio del pecado era muy alto. Nadie podía pagar. Era un precio inalcanzable. Pero el Cordero estuvo dispuesto. Aleluya, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Nos compraste de nuevo. El Cordero fue el puente. El Cordero es el único intermediario. Trajo reconciliación entre Dios y el hombre. Alabado sea el Cordero de Dios. Es el único que venció. Cuando Juan mira, ve a un Cordero inmolado con las marcas del sacrificio. Oh, a mí me impresiona y me toca mucho cuando Isaías tiene la visión del sacrificio de este Cordero. Isaías dice: como cordero mudo fue llevado al matadero. Oh, aleluya. Isaías tiene una visión de ese león que se hizo un siervo sufriente. Isaías dice: oh, no había en él parecer. Él no tenía hermosura. Nadie le deseaba porque, aleluya, el poderoso león de la tribu de Judá se hizo un cordero para sufrir por nosotros. Se despojó de toda su gloria. No había en él hermosura. Estaba desfigurado. No había en él atractivo. Isaías dice que la raíz de David ahora se parecía como raíz de tierra seca. Y va hablando, diciendo que él llevó nuestras enfermedades por esas heridas, por esas llagas que le hicieron, con los azotes, con los látigos de los soldados del pretorio, una compañía de 200 soldados que azotaba al reo. Con esas heridas nosotros hemos sido sanados. Pero eso no es lo que más me toca. Lo que más me toca es que Él fue herido por nuestras rebeliones y fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz. ¿Cuántos sienten paz? Esta paz que usted siente, que el que todavía no tiene a Cristo no puede sentir. Vive en aflicción, vive angustiado, vive en depresión, no tiene paz porque no tiene a Cristo. Esta paz que usted y yo sentimos tuvo un precio. Él pagó el precio. Él llevó el castigo para que nosotros tengamos paz. Aleluya. Oh, alabado sea Dios. Cada cual se apartó
por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de toda la humanidad. Se cree que el mayor sufrimiento de la cruz no fueron los látigos. El mayor sufrimiento de la cruz no fue la espada. El mayor sufrimiento de la cruz no fue la esponja de vinagre, la esponja que se usaba en los baños públicos de esa época. El mayor sufrimiento no fue la injuria, fue cargar el pecado de todos. Si el pecado de un solo hombre trae un peso, David dijo: cuando yo callé, mis huesos envejecieron dentro de mí. El pecado te maltrata, el pecado te enferma, el pecado te deteriora. Si el pecado de un solo hombre trae aflicción terrible, ahora imagínese, Dios tomó el pecado de todos y cargó en él. Aleluya. La aflicción de todos, Dios cargó en él. El peso del pecado de todos, Dios cargó en él. Por eso dice el escritor de los Hebreos: despojaos del pecado y del peso que os asedia. Despojaos. Usted no tiene que cargar más ese peso de pecado. Él cargó por ti en la cruz del Calvario. Usted no tiene más por qué cargar ese peso. Él llevó, Él cargó el peso. Cuando Juan mira, no ve a un león, ve a un cordero inmolado. Inmolado, sacrificado, con las marcas del sacrificio. Un cordero inmolado, como que está presente siempre delante de Dios el sacrificio y la sangre. Por eso hoy Dios está aquí para perdonarte, porque delante de Dios hay un cordero que está, como siempre, mostrando el sacrificio. Por eso hoy usted puede reconciliarse con Dios. Por eso hay esperanza para el mundo entero, para toda la raza, para todas las lenguas, para toda nación. Por eso hay esperanza para el más vil pecador. Porque mientras estamos predicando aquí, el Cordero está inmolado delante del trono. Están las marcas del sacrificio, están las marcas de la cruz. Oh, mi alma alaba a Dios, está delante de Dios el sacrificio que pagó el precio para que usted sea libre del pecado. Inmolado. Pero Juan dice: el cordero estaba inmolado. El cordero tenía las marcas del sacrificio, tenía las marcas de las heridas que le hicieron en casa de sus amigos. Pero el cordero estaba de pie. Inmolado, pero de pie. Sacrificado, pero de pie. No estaba muerto. Inmolado, aleluya, fue sacrificado, pero no derrotado, con las marcas del sacrificio, pero de pie. Inmolado, pero no derrotado. Inmolado, pero no vencido. Murió, pero resucitó. Fue herido, pero se levantó. Inmolado, pero omnipotente, con 7 cuernos. El cuerno habla de poder, el cuerno habla de autoridad. Número 7 es el número de la plenitud y de la perfección. Inmolado, pero con poder pleno. Inmolado, pero con 7 ojos. Omnisciente. Inmolado, pero omnisciente. Inmolado, pero todopoderoso. Inmolado, pero vencedor. El infierno pensó que lo había vencido, pero el Cordero se levantó y se puso de pie. La tumba no pudo detenerle. El pecado no le pudo vencer. Fue vencedor. Aleluya. Digno eres de tomar el libro y de abrir su sello.
Solo tú puedes dar a conocer el plan. Solo tú puedes cumplir el plan de salvación para la humanidad. Solo el Cordero puede desatar los sellos. Solo el Cordero es digno, porque el Cordero nos compró. Digno eres de abrir su sello, de tomar el libro, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Él no hace acepción de nadie. La salvación es para todos. El mayor misionero de la historia. Aleluya. Nuestra mayor influencia misionera, Jesús. Y hoy mi pregunta es en este congreso misionero: ¿qué estás dispuesto a dejar? ¿Qué estás dispuesto a renunciar por misiones? A veces queremos hacer misiones, pero no estamos dispuestos a nada. Misiones se hacen con los pies de los que van, con las manos de los que aportan y con las rodillas de los que oran. Todos podemos hacer misión. Aleluya. La pregunta sigue: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por los perdidos? Alguien tiene que ir. Dios nos ha abierto puertas para predicar en diferentes lugares. En el mes de agosto vamos a ir a Nigeria. En Nigeria están matando a los cristianos, los misioneros. Hace unas semanas atrás mataron a 170 hermanos. Una masacre terrible. Y alguien dice: ¿por qué van allá? No hay necesidad. Y si yo no voy, ¿quién? Y si nosotros no vamos, ¿quién va a ir? Hay millones de almas que perecen. Usted sabe hoy, mientras usted está aquí, mientras usted tiene la oportunidad de oír la palabra, hay miles de almas que no oyen de Jesús. Hay millones de personas que no conocen una Biblia, que no identifican una Biblia, que no saben quién es Jesús, que nunca nadie les predicó. ¿Quién irá? La pregunta sigue vigente: ¿a quién enviaré? ¿Quién ha de ir por nosotros? Misión es nuestra vida, misión es nuestra pasión. Yo no sé si usted se anima a decirle a su compañero: si no vivo para hacer misión, ¿para qué vivir? Si mi vida en el Evangelio no tiene un propósito de alcanzar a los demás, ¿para qué vivir? ¿Qué sentido tendrá? Es de egoísta decir: yo ya recibí a Cristo, venir a la iglesia. Oh, qué lindo es venir aquí. Qué lindo es ser bendecido por Dios. Qué lindo es ser ministrado, estar en el culto, volver a la casa. Pero tenemos que hacer algo más. Aleluya. Isaías, cuando él tiene la visión que murió el rey Usías, la muerte de un rey marca el fin de algo en la historia. Solo cuando muere Usías, Isaías puede ver a la gloria de Dios. Cuando Isaías vio la gloria de Dios y cambió el entorno, ya no estaba con un entorno de Usías leproso, sino que estaba con un entorno de serafines que adoraban y decían: santo, santo, santo es el Señor. Cuando Isaías cambia su entorno, él se da en cuenta de su condición de pecado. Y él dice: ay de mí, yo estoy en pecado. Y mis ojos vieron al Señor. Entonces un serafín toma la brasa encendida, le quema los labios. Y solo cuando él es purificado, él oye la voz de Dios que dice: ¿a quién enviaré? La voz del Señor que decía. Quiere decir que Dios ya estaba diciendo, pero Isaías no estaba oyendo.
Dile al que está a tu lado, Dios te está llamando. Pero ¿estarás tú oyendo? Dios siempre está llamando, pero ¿tienes tiempo para oír la voz de Dios? Dios siempre está clamando, ¿a quién enviaré? ¿Quién va a ir por nosotros? Pero estamos tan ocupados. Queremos para nosotros. Algunos se están preparando para vivir 100, 200 años aquí en la tierra. Es que yo tengo que prepararme para mi futuro. Es que yo no sé lo que me va a pasar mañana. Mañana tú puedes morir. No se prepara así para el futuro. Necesitamos pensar en las almas. Dios siempre está diciendo, ¿quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá? Tengamos el oído audible a la voz de Dios para poder decir, heme aquí. El mayor misionero de la historia, si no hubiese dejado el trono, no había esperanza para nosotros. Él estuvo dispuesto a dejar todo. Mi pregunta es, para encerrar, ¿qué estamos dispuestos a dejar? Aleluya. Dile a su hermano, nada es obstáculo para hacer misión. Nada te puede impedir hacer misión. Que se caigan las barreras. El Espíritu Santo me dice en esta noche, hay una barrera que se cae, una barrera que quiere impedir en pleno la obra misionera, pero se cae en esta noche. Hay un monstruo, hay un gigante contrario a la obra misionera que se va a caer por tierra. Gloria al Señor. Así dice el Espíritu de Dios en esta noche. Estoy trayendo convicción a los corazones. Eu trago convicções aos corações. Eu terei um encontro com muitos. Acordarei a alguns pelas madrugadas. Inquietarei, quitarei o sono. Tirarei do conforto. E começarão a ouvir as vozes dos milhares que se perdem. Cairá uma barreira de empecilho da obra missionária. Uma muralha, um gigante cai por terra. E verão pessoas a vocês e dirão: eu preciso fazer mais, pastores. Deus trará uma convicção tão grande, que nos daremos em conta que não estamos fazendo nada. Precisamos fazer mais. Podemos fazer mais. Oh, Deus grande. Preta, calabra. Oh, Daraia. Dios no te dejará dormir por las noches. Aleluya. Te despertará el Señor por las madrugadas. Baray, tolea. Porque mientras estamos bien, mientras estamos bendecidos, mientras estamos prosperados, mientras tenemos a Cristo, mientras hemos recibido la salvación, hay miles y miles que perecen. Dios traerá convicción, Dios traerá un despertar, iglesia de Atos, Bélgica. Dios despertará hacia las misiones. El altar se abre en esta noche. La voz de Dios sigue. ¿Quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Jesús ya hizo su parte. El león ya se hizo cordero. Él ya vino. Él hizo el puente. Ahora nosotros tenemos que hacer nuestra parte.